tal? Muy buenos días, es martes 5 de septiembre y como siempre un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Hemos estado muy pendientes de lo que ha ocurrido desde anoche y también durante la madrugada le tenemos una actualización. Buenos días, Manuel. Muy buenos días, un gusto saludarles. Y también saludamos a las personas que están con nosotros a través del 104.5 FM de Radio Sonora y saludamos a nuestra comunidad en Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como Noticiero Hechos Más y puede dejar comentarios y puede dejar opiniones respecto a los temas que abordamos a través de Noticiero Hechos. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de esa plataforma para que usted nos pueda acompañar desde cualquier parte del mundo. Iniciamos con nuestros enlaces en vivo. Néstor Hernández nos tiene importante información. Adelante, buenos días, Néstor. Néstor, vamos contigo. Por supuesto, compañeros, tenemos importante información. Nos encontramos acá frente a Cancillería porque es importante mencionar que ya estamos a unos cuantos meses, prácticamente en marzo, vence el TPS. Sabemos este estatus temporal que hay de parte de 190,000 salvadoreños que se encuentran viviendo en Estados Unidos, con el cual pues ellos no son deportados, viven en el lugar, tienen permiso para trabajar y eso es importante porque sabemos que la mayoría de estos, más de un 80%, ellos son activamente económicamente activos en Estados Unidos, trabajan, mantienen a sus familias, envían remesas. Entonces está por vencerse este plazo y diputados de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Relaciones Exteriores van a viajar a Estados Unidos porque existe una amenaza real, en este caso de que no se prorrogue el TPS. Entonces ellos van a viajar y van a estar pidiendo al menos que se pueda prorrogar por 1 año y medio más. Van acompañado de ellos, por supuesto, a Hugo Martínez como canciller de la República, porque el mismo canciller ya ha viajado en alguna ocasión y ahora van a nuevamente como a reforzar esta petición por parte de El Salvador para que se prorrogue el TPS. Vamos a ver si no afecta, por supuesto, todo lo que se ha dado en los últimos meses, la relación que tiene El Salvador con otros países como Venezuela y que ha estado siendo muy criticado por parte de Estados Unidos, pero es parte de la información muy importante que les podemos brindar esta mañana porque los diputados todavía no han dado una fecha exacta, pero sí la Comisión de Relaciones Exteriores estará viajando hacia Estados Unidos para hacer esta petición, compañeros. Bueno, gracias, Néstor. Hay datos importantes respecto a la situación del tema de TPS. Recordemos que son aproximadamente 190,000 salvadoreños, según datos oficiales, los que serían beneficiados si se da una prórroga de este programa. También hay otros elementos importantes, Néstor. Por ejemplo, para este día se espera que Estados Unidos anuncie una decisión respecto al programa DACA y el que se conoce como el programa de los soñadores, que se creó para todas aquellas personas que ingresaron antes de cumplir 16 años a los Estados Unidos. Se espera que se defina esta situación y entre ellos también hay salvadoreños que se podrían ver afectados si este programa es suspendido. Así es, vamos a estar muy a la expectativa de las decisiones que se estarán tomando en Estados Unidos y obviamente en reacción a eso, pues también acá están haciendo las respectivas gestiones los diputados de la Asamblea Legislativa, así que vamos a estarle compartiendo la información en el transcurso de este día. La invitación a que nos siga también a través de las redes sociales. Hemos estado también desde anoche muy pendientes de esta información. Se conoció que el expresidente de la República, Calderón Sol, está hospitalizado en condición delicada. Son pocos los detalles que proporcionaban desde ayer, pero vamos a actualizar y vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Marcela Rivera se ha desplazado hasta el hospital privado donde se le está dando atención médica. Exacto, Marcela, cuéntanos cuál es la situación que se tiene respecto al estado de salud del doctor Armando Calderón Sol. Bueno, muy buenos días, compañeros. Como tú lo mencionabas, el día de ayer se dio a conocer esta información que el expresidente de la República entre 1994 y 1999 permanece ingresado en un hospital privado y eso por presentar unas complicaciones en cuanto a su salud. Es de recordar que desde el año pasado el exmandatario está luchando contra un cáncer en los pulmones. Se les ha preparado un informe con respecto a ese expresidente. Es un cáncer en los pulmones. El padecimiento contra el que lucha desde hace un año el expresidente Armando Calderón Sol fue la causa por la que fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, aunque trascendió que su condición de salud era bastante delicada y que incluso se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Su hijo aseguró que está consciente en una habitación y acompañado de sus seres queridos. Se encuentra bastante estable. Los médicos le están dando el debido tratamiento, que son consecuencias de la misma enfermedad. Él está bastante bien, está platicando, bien, estable.
Aunque la familia no especificó el tipo de tratamiento que recibe el exfuncionario, agradeció las muestras de apoyo de amigos, familiares y también miembros del partido Arena, además de acciones que buscan fortalecer la fe. Se nos ha informado que en muchas iglesias hay cadenas de oración, las cuales agradecemos mucho, agradecemos a los medios de comunicación el interés. Armando Calderón Sol tiene 69 años de edad y fue presidente de la República entre el periodo de 1994 y 1999. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, es parte de la información con respecto al estado de salud del exmandatario Armando Calderón Sol. Nosotros como medio de comunicación estamos pendientes de la evolución en cuanto a su salud y es de recordar que él fue el primer presidente electo después de la firma de los acuerdos de paz. Así que nosotros nos mantendremos en este lugar para llevarle más detalles acerca del estado de salud del expresidente Armando Calderón Sol. Marcela, le vamos a estar dando seguimiento a esta información. Recordarles que el dato respecto a su hospitalización fue confirmada por sus parientes y fue hasta en horas de la noche de ayer lunes que sus hijos salieron a dar declaraciones e informar sobre el estado de salud del doctor Armando Calderón Sol. Cualquier información nosotros le vamos a estar dando seguimiento y por supuesto la vamos a estar publicando para que usted también conozca qué está pasando, cómo evoluciona la salud del expresidente de la República. Gracias, Marcela. Buen día. Buen día. Tenemos otras informaciones que son titulares en este día martes. A continuación. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, advirtió de informes de inteligencia sobre un plan de las pandillas para atentar contra custodios. Reiteró la necesidad de un estado de emergencia que establezca medidas más fuertes para proteger la vida de los elementos de seguridad. Y también les contamos, el juzgado cuarto de paz de San Salvador decretó libertad bajo fianza para los acusados de pedir sobornos en oficinas de entrega de solvencia de la Policía Nacional Civil. Reina Isabel Acosta, ex jefa del departamento jurídico de la oficina, deberá pagar una fianza de $5,000. El gobierno presentó en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esta recogería aspectos ya analizados como aumentar en un 2% la cotización y pone límites en las pensiones calificadas como de lujo. En temas electorales finalizó el plazo para que los partidos políticos soliciten sus pactos de coalición al Tribunal Supremo Electoral. Esto de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos. Pero también hay información en el ámbito deportivo y del entretenimiento, así que saludamos a Carlos Artiga y Lorena Mengíbar que nos tienen los detalles. Buenos días. Buenos días, compañeros. Regresamos a lo que ocurre en nuestro país. El fiscal general de la República habló de un nuevo plan de pandillas para atacar, y en esta ocasión a custodios de los centros penales. El titular del Ministerio Público sumó a estas amenazas en su contra e insistió en la necesidad de una declaración de emergencia. Sobre el caso Tregua dijo que se conocerán avances de la apelación en los próximos días. Tuvimos una información concreta, corroborada, de órdenes de las pandillas de atentar, ¿verdad?, en contra de los custodios de los centros penales. Así reveló el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, esta nueva amenaza en contra de elementos de la seguridad. El titular del Ministerio Público hizo un llamado a tomar precauciones, pero transcurrieron solo 2 horas cuando en Usulután un guardia del penal de San Francisco Gotera fue ultimado. Él se dirigía hacia su trabajo en Morazán, iba en su moto, un grupo de pandilleros lo interceptó en la zona, ¿verdad?, y le dio muerte. Meléndez dijo sentirse preocupado ante la falta de acción y nuevamente insistió en la necesidad de una declaratoria de emergencia. No podemos ver ese problema, digamos, tan simplista, ¿verdad? Necesitamos emitir medidas extraordinarias. Lo que a juicio del ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se está haciendo desde hace 4 años, cuando el accionar delincuencial se vio incrementado y dirigido hacia los elementos de seguridad pública. Estamos en emergencia desde hace mucho tiempo. Cualquier medida operativa, legal, que más adelante pueda venir a apoyar los esfuerzos que se están haciendo, pues es bienvenida. Sin embargo, Meléndez habla de acciones concretas que podrían abonar a evitar más muertes. Si anduvieran, aunque sea chaleco bajo su camisa, se hubieran salvado, porque muchos han muerto por disparos en el pecho. Las amenazas no se quedan ahí. El jefe fiscal dijo que incluso él ha sido blanco de las estructuras delincuenciales e interesados en detener el trabajo contra el crimen en el país. La última llegó hace poco más de un mes. No voy a permitir, ¿verdad?, este tipo de cosas. Es inconcebible
Entonces, en esa amenaza se me daba hasta el 15 de agosto para abandonar el país. Y es que son muchos los casos que han sido ventilados durante su gestión. Sin embargo, no puede dejarse de lado el revés que recibió la Fiscalía con el proceso penal en el caso Tregua, donde todos los involucrados resultaron absueltos. Habrá una apelación, pero no dio detalles. El resultado, poco satisfactorio a su juicio, lo lleva a cuestionar el trabajo del órgano de justicia, que añadió debe ser depurado. Debe fortalecer sus mecanismos de revisión. La sección de investigación judicial, la sección de investigación profesional, deben de ser fortalecidas. No es lo único que le preocupa. Si bien no descartó que tanto el expresidente de la República, Mauricio Funes, y el ministro de Seguridad, David Munguía Payé, sean investigados por convertir el proceso de las pandillas en una política de Estado, a dar un curso y a revisar la actuación de estos funcionarios de alto nivel entonces. No deja de cuestionarse lo que ocurrirá después, cuando se aborden otras instancias y el alcance involucre decisiones legislativas. Tener que ir donde un juez que no va a dar una respuesta, digamos, objetiva y coherente, o ir pidiendo que se le quita la inmunidad a funcionarios a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y esperando que saber qué va a ocurrir ahí, ¿verdad? Si el tema se vuelve político. Douglas Meléndez reiteró su insatisfacción respecto al caso Tregua, que hasta el momento acabó, según él, en una resolución contradictoria que en nada abona a que salgan a la luz las irregularidades que permitieron el fortalecimiento de las pandillas. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Vamos a otro caso. La empleada de la Policía Nacional Civil y el abogado señalados por la Fiscalía de vender solvencias policiales sin delitos a personas con registro delictivo continuarán el proceso en su contra en libertad. Así como también un comisionado de la policía acusado de portación ilegal de armas de guerra. Instrucción formal con medidas sustitutivas y una fianza de $5.000 fue decretado para la empleada de la policía Reina Isabel Acosta, quien es acusada de los delitos de cohecho propio y falsedad material, supuestamente por cobrar hasta $600 para emitir solvencias libres de cargos a personas con registros delictivos. La defensa estima que su representada fue víctima de una confusión, esto debido a un lineamiento girado por la Dirección General de la PNC que la facultaba para emitir solvencias sin antecedentes a personas con delitos culposos. Reciben lineamientos constantes de parte de los superiores. En el caso concreto, ella recibió algunos lineamientos, por ejemplo, que los delitos que ya fueran viejos no se pusieran, que los delitos culposos no se pusieran, aquellas personas que no habían sido condenadas formalmente a través de una sentencia no se pusieran. Las mismas medidas sustitutivas fueron giradas al abogado Edgardo Molina, acusado de cohecho activo y estafa, que según la parte acusadora era el cómplice de la empleada policial. El comisionado Rolando Julián Belloso, pareja sentimental de Reina Acosta, acusado de tenencia, portación y conducción de armas de guerra, también podrá seguir el proceso en libertad, respetando las medidas decretadas. El comisionado en todo momento se mostró confiado y sostuvo su inocencia. Yo confío en las instituciones, acuérdate que soy policía, yo confío en el sistema. La Fiscalía, por su parte, continuará trabajando en fortalecer la investigación y apelar la resolución de la jueza Cuarta de Paz de San Salvador. La Fiscalía no está conforme con la resolución dictada por la honorable juez Cuarto de Paz de San Salvador, sin embargo, se va a revisar la resolución por escrito y accesar a los medios impugnativos correspondientes. Por el momento, los 3 imputados continuarán detenidos hasta que se haga efectiva la fianza de $5.000. Tienen hasta el 6 de septiembre para cancelarla. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Tatiana Funes. Y luego de que se llevó a cabo la audiencia inicial contra 3 miembros de la Corporación Policial y una persona civil, el Juzgado Octavo de Paz decretó detención provisional a los agentes Salvador Eduardo García y Sergio Godofredo García, mientras que para la agente Amelia del Carmen López se giró arresto domiciliar. Ellos son acusados de los delitos de robo agravado y allanamiento sin autorización legal, mientras que José Antonio Flores se le decretó medidas sustitutivas por los delitos de receptación y encubrimiento. Un empleado y candidato a concejal por la alcaldía del municipio de San Martín fue asesinado cuando llegaba a trabajar. El hecho se atribuye a las pandillas. Raquel Herrera estuvo en el lugar y nos cuenta más. No alcanzó a iniciar su jornada. El cuerpo de Luis Escamilla quedó a unos pasos del sitio que fue su lugar de trabajo desde hace 5 años.
Testigos afirman que sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en el que el empleado de la alcaldía de San Martín y candidato al Consejo Municipal por el Partido Arena se bajaba de su motocicleta cuando le dispararon. A las 7:50 aproximadamente se escucharon unos disparos, vienen unos agentes policiales a verificar y efectivamente pues encontraron que estaba una persona fallecida. De la escena se recolectaron proyectiles. ¿Qué calibre? No se tiene esta información hasta el momento, como únicamente se ha recolectado así la información. Ni Fiscalía ni la policía se aventuran a dar una hipótesis sobre la muerte de Luis Escamilla, quien este domingo participó en la Asamblea General Extraordinaria del partido, donde fue ratificado como candidato a concejal. Quienes lo conocieron aseguran que había recibido amenazas por residir en una zona donde opera la pandilla contraria al lugar donde laboraba. Otros señalan que ser elegido como candidato al consejo le provino una serie de señalamientos de supuestos nexos con las pandillas. Porque él vive en el consejo, por le sacaron. ¿Qué opina usted? No, ¿verdad? Entender claro que le sacaron de por gusto. De ahí dependió también. Es que un muchacho jovencito, que su buen trabajo, su buen esfuerzo, y aquí trabajaba él, Departamento de Promoción Social, que el alcalde dijo, no, este lo merece que vaya en el consejo municipal. San Martín es uno de los 26 municipios priorizados por el gobierno en el plan El Salvador Seguro y uno de los 3 del departamento de San Salvador, donde hay veda de armas. Paradójicamente, Escamilla fue asesinado a tan solo unos metros de las señalizaciones que prohíben la aportación de armas en el municipio. Noticiero Hechos intentó consultar la posición del alcalde Víctor Manuel Rivera tras el homicidio del empleado y candidato a su consejo, pero se negó a dar su postura. Lo que sí dejaron claro es que la víctima no pertenecía a grupos criminales. Quizás quisieran que nos entendieran en ese aspecto, ¿verdad? El temor. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Bueno, usted y yo sabemos cómo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Y que en algunas páginas en redes sociales circulaba que la alcaldía estaba contratando a miembros de pandillas y que él era una miembro activa de pandillas. La verdad que no. Mire, las redes sociales se prestan para muchas cosas. Las investigaciones por este hecho apenas inician. Serán las autoridades las que descarten o confirmen si Luis Escamilla tenía nexos con pandillas. Si se trata de un caso de rivalidades políticas, sobre la mesa también está un supuesto plan de las estructuras delictivas de arreciar sus ataques en la búsqueda de acuerdos en el periodo electoral. Con imágenes de Ever Ábalos, uniforme de Raquel Herrera. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. Vamos a enlazarnos ahora con Julio Guevara, que se ha desplazado hasta la calle San Antonio Abad para verificar cómo avanzan los trabajos en esa cárcava que se formó y que sabemos que está generando muchas complicaciones para las comunidades aledañas. Julio, buenos días. Te escuchamos, Julio, cuéntanos. Buenos días. Y buenas noticias para las personas que viven en los alrededores de la San Antonio Abad. ¿Por qué razón? Mira, fíjate que los vehículos vamos a comenzar. Así han tenido que pasar varias semanas, porque recordemos que a algunos prácticamente le fue imposible ocupar sus parqueos en esta zona, siempre por la cárcava. Ahora nos vamos a mover acá para que podamos ver los avances. La semana pasada las autoridades vinieron a este lugar y hablaron sobre los avances y también prometieron que en 2 semanas iban a entregar la obra. Promesa que en la cual ya fallaron semanas atrás, pero ahora todo indica que sí se va a cumplir la promesa de ellos. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Si ustedes se recuerdan, el año pasado, acá la cárcava todavía se veía con profundidad impresionante. Ahora no, ya se terminó una bóveda. Es justo ese plafón que ustedes están observando, es una bóveda que se ha terminado hace algunas horas, según lo que nos comentaban los empleados. Las condiciones climáticas atrasaron los trabajos. Sin embargo, esto obligó a los empleados a trabajar cerca de 18 horas al día. Han incrementado para terminar los trabajos antes del 15 de septiembre. ¿Qué falta? Se podrían preguntar ustedes. Bueno, ahí donde ven ese tubo blanco en este momento, ahí se va a realizar otra bóveda, pequeña en comparación a la que hemos visto. Solo terminan esta bóveda en un aproximado de 4 días, según lo que nos decían los empleados. Luego de esta bóveda ya pasan a los trabajos de cerrar por completo la cárcava. Ya los trabajos de compactado inician y luego en 2 semanas, en semana y media aproximadamente, todo estaría habilitado de nuevo. Así que buenas noticias para los habitantes que viven en las zonas aledañas de la San Antonio Abad.
Ojo, hay que tener en cuenta también las condiciones climáticas, porque si vuelve a llover como la semana anterior, ahí los trabajos podrían verse afectados. Sin embargo, en este momento, si te fijas la hora que es, y ya algunos empleados han comenzado a trabajar, y según lo que nos comentaban, los trabajos de ayer finalizaron esta madrugada, eso de la 1. Así que están dando el todo para terminar los trabajos antes del 15 de septiembre, y los avances, compañeros, son evidentes, tal como ustedes pueden observar en este momento. Bueno, Julio, realmente creo yo que el tiempo ha dado las condiciones para que esos trabajos avancen. Realmente no ha estado lloviendo tan fuerte en estos últimos días, al menos ha dado espacios importantes de tiempo para que los trabajadores puedan hacer su labor en este lugar donde hay mucha gente afectada. Recordemos que toda la gente que reside en la urbanización Montefresco, las urbanizaciones que están en los alrededores y personas que transitan habitualmente por ese sector se han visto obligados a buscar vías alternas debido a esto que se pensó que era algo pequeño y al final terminó siendo pues más grande de lo que todos imaginábamos, Julio. Así es, Manuel, recordemos que todo inició como un simple hundimiento, pero mira las dimensiones que ha logrado. ¿Por qué razón? Porque cuando comenzaron a trabajar, ellos profundizaron más el problema y mira, estamos hablando aproximadamente unos 10, 9 metros de largo que abarca esta obra. Pero sí, Manuel, afortunadamente, como tú lo decías, las condiciones climáticas han jugado a favor en este momento de los empleados y si continúan así, antes del 15 de septiembre se podría entregar esta obra. Eso quiere decir que se va a habilitar la carga vehicular y los habitantes verán este beneficio porque en realidad han salido muy afectados, pero sí, solamente falta una bóveda, como les decía hace un momento, y ya luego de la bóveda comienzan los trabajos de compactado, cierran acá, colocan la capa asfáltica y habilitan la carga vehicular. En buena hora por todas las personas que se han visto afectadas estos últimos días, Julio, por las complicaciones que genera tráfico también en los alrededores. Vamos a seguir muy pendientes de esto. La buena noticia es que muy probable en unas 2 semanas se estaría entregando este trabajo. Ojalá que así sea. Esperemos que ocurra lo mismo también en la zona de Navarra, que esos trabajos avancen lo antes posible, y también la situación que estaba ocurriendo en la carretera panamericana a la altura del kilómetro 25 o 26, donde también se está construyendo una caja hidráulica. Realmente hay una cantidad importante de obras que se están desarrollando y esto pues no contribuye también al tráfico que todos los días le genera muchísimo dolor de cabeza a esas personas que siempre tratan de llegar, digamos, a tiempo a sus labores o a sus actividades cotidianas, pero el tráfico que se complica más de lo habitual debido a estas obras que esperemos se concluyan lo antes posible. Ojalá que sí. Bueno, ¿recuerda usted las pupusas saludables que le presentamos en una ocasión? Pues algo relacionado será presentado este día con el lanzamiento de la campaña Alimentos Sanos, Estudiantes Más Saludables. Será presentada por las autoridades de Educación y Salud en el complejo educativo Dr. Humberto Romero Albergue, en el barrio San Jacinto. Y les comentamos que hoy se van a dar los detalles de una carrera organizada por Plan Internacional a beneficio del Movimiento Mundial por Ser Niña. Serán en las oficinas centrales de la organización y la carrera se va a realizar en Comasagua en los próximos días. Y como parte de las actividades de Independencia en la Plaza Monseñor Romero de Ciudad Delgado, la Gobernación de San Salvador junto a los titulares del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa van a realizar un acto cívico. Bueno, son las 5 de la mañana con 57 minutos. Si usted está pendiente de qué hay de nuevo en cuanto a tecnología, le vamos a ceder la palabra a Carlos Artiga para que nos cuente. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos la fecha, hoy es 5 de septiembre de 2017. Estamos aquí, el equipo de Noticiero Hechos, para continuarle informando en este día ya martes. Realmente vamos avanzando rápido en el mes de septiembre. De acuerdo, rapidísimo, y nosotros también nos vamos a conectar rápido con nuestros equipos que están dando cobertura y seguimiento a temas de interés. Así es, en diferentes puntos. Buenas noticias, ya vieron, bueno, tú pasas por ahí, Carlos, frecuentemente, sí, por lo he evitado cerca últimamente de la Cárcava y en el San Antonio Abad. Sí, a la expectativa de que se mejore rápido la situación. Sí. Saben, a ver, el semáforo del Boulevard Constitución con la prolongación de la Juan Pablo se ha convertido en ruta alterna para las personas que no bajan por la San Antonio Abad. Es una saturación a toda hora y todos los días que uno dice tal vez deberían haber regulado los tiempos de los semáforos, pero como esto ya va a terminar, uno supone que por eso no lo hicieron, ¿verdad? Sí, muy probable. Cerca de 2 semanas es lo que faltaría, así que en buena hora.
Bueno, vamos hasta Santa Tecla, ahí está Marcela Rivera y también nos tiene importante información. Adelante, Marcela, buenos días. Bueno, fíjense compañeros que precisamente en el municipio de Santa Tecla, específicamente entre la calle Walter Soundy y la Cuarta Avenida Norte, ANDA está realizando una serie de trabajos que está afectando la circulación vehicular para todas aquellas personas que transitan precisamente en estas arterias, porque uno de los carriles está totalmente restringido, y es que esos trabajos de sustitución de tuberías ya lleva varias semanas. Días anteriores veíamos que en la cuadra anterior también se estaban realizando estos trabajos, y estamos viendo que aún permanecen en la Cuarta Avenida Norte. Y no solamente es ese trabajo, sino que ya también les vamos a mostrar que más adelante, al finalizar esta cuadra, también se están realizando esa serie de proyectos por parte de ANDA. Así que el llamado es para los conductores, porque al momento de transitar esta vía, para que lo hagan con mucho cuidado y así evitar cualquier tipo de percances, porque también hace falta saber hasta cuándo se van a prolongar esos trabajos. Bueno, Marcela, importante, y también en Noticiero Hechos se abre el espacio para la denuncia ciudadana, y nosotros hacemos el llamado acá a los ciudadanos que siempre pues se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber cuáles son los problemas que le están afectando en su comunidad, y en la manera que los hacemos visibles, pues también las autoridades les dan atención. Así es, ahí tenemos esta situación, Marcela, que sí, está planteando. Sí, es importante también que lo conozcan. Exactamente, bueno, ahí tenemos esto que está ocurriendo en Santa Tecla, ¿no? Los habitantes seguramente agradecerán que las autoridades intervengan lo antes posible. Bueno, gracias Marcela. Ahí está entonces la ubicación exacta donde se encuentra bueno, es Cárcava, ¿verdad? Pero se ve que hay una obra, sí, y que hay un trabajo en construcción exactamente, es el término, y estarán poniendo manos a la obra la alcaldía. Estamos seguros para evitar que el tráfico empeore en este sector, donde sabemos que más tarde pues suele congestionarse muchísimo. Sí, habrá que tener esas precauciones también para evitar la circulación por la zona y que esto no afecte por el tráfico vehicular de igual manera. Sobre todo de noche, porque a veces la iluminación no es la mejor. Si no hay señalización y también no hay puede haber señalización de accidentes. noche, alguien termina enterrado en eso. Exactamente, fíjate que este es un problema muy serio, a veces creo yo la mala señalización de trabajos que se están desarrollando, y es importante que se le preste atención, porque de repente alguien va manejando y no se fija que hay una obra ahí o llueve, esto de verdad termina en un problema para quien va conduciendo, o incluso para quien va caminando, o si vas en motocicleta o en bicicleta, puedes caer también en esa zanja. De acuerdo. Bueno, pero vamos a continuar con más información en este día. Comentarles que a la Asamblea Legislativa pues ha llegado una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno. Ingmar Batres nos cuenta qué contempla esta nueva propuesta que ha hecho el gobierno. Nuevamente una propuesta de pensiones se encuentra en la Asamblea Legislativa. El gobierno replanteó su anterior iniciativa, esto después de que Salvador Sánchez Serén pidiera reformar todo el sistema lo antes posible para evitar un impago. Este nuevo documento está siendo sometido a un estudio actuarial por parte de un especialista argentino. El diputado por el FMLN, Rolando Mata, brindó algunos detalles del recién anunciado proyecto y que sería administrado por las mismas AFP. En ambas propuestas está de que sea de las AFP. O sea, va a seguir igual el sistema. Se reduce la comisión que actualmente tienen las AFP en un punto 70 y se le agrega al ahorro para que llegue a 13.50. El fondo colectivo y el fondo individual, ambos van a tener una cuenta personal de ahorro, y también se le va a acreditar la tasa de interés que gane el fondo. Pero para el Partido Arena no es más que una propuesta de reforma para tomar el ahorro de los cotizantes. Donato Baquerano dice que se desestimó una iniciativa que ya estaba consensuada. Nosotros hemos construido una propuesta que la apoyamos todos los partidos, pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros apoyamos esa propuesta, el FMLN nos va a vetar, y si veta no vamos a tener los votos necesarios para pasarla, porque la propuesta nuestra ya está consensada, todos los partidos la estamos apoyando. Ir dilatando, no entrar a un análisis profundo y a la larga tratar de imponer su propuesta, que no es nada más que quitarle el ahorro a los trabajadores. Pero Gana cree que existe poco compromiso de las fracciones legislativas y que hasta ahora el
el interés político ha prevalecido. Y los diputados no sabemos nada de esta situación realmente, entonces yo veo como un juego político entre las dos extremas para dilatar este proceso. A estas alturas, estar con una nueva propuesta, prácticamente yo lo veo como un juego y no como una seriedad. Al menos ganas hemos estado listos para poder estudiar a fondo este tema de pensiones. La próxima semana se retomarían las discusiones. Llegará el ministro de Hacienda y el superintendente del sistema financiero para presentar los resultados del estudio de las propuestas, con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. Esta es la tercera propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno. En un inicio, el Ejecutivo le apostaba a un sistema mixto, pero desistió de la idea y presentó una nueva iniciativa el pasado 17 de julio, en la que se establecía que los fondos siempre serían administrados por las AFPs. A esta se suma la de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, una propuesta que permitiría al cotizante el acceso de un 25% de sus ahorros. Otra es la del sector sindical, que garantizaría una pensión vitalicia sostenible. Los partidos políticos de derecha no se quedaron atrás y también presentaron su propia iniciativa. La más reciente propuesta, presentada por el gobierno, establece que no habrá pensión arriba de los $2.000. Bueno, y le queremos comentar que en el espacio de la entrevista, cuando falten 10 minutos para las 8 de la mañana, vamos a hablar de esta tercera propuesta que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Les recordamos que nos va a acompañar la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Norma Guevara. Recordemos que esta propuesta ya fue presentada, ya está en manos de los diputados, pero está siendo sometida a estudios antes de que entre de lleno a discusión en la Comisión de Hacienda, que es donde se está analizando el resto de propuestas que tienen que ver con el sistema de pensiones. Recordemos que estas son fechas importantes para el gobierno porque en octubre tiene que hacer un pago de $91 millones correspondientes a la deuda previsional, y esto pues los tiene a contrarreloj, trabajando y estudiando las reformas al sistema previsional. Así que les invitamos al espacio de la entrevista de Hechos AM para que conozcan más de esta nueva propuesta de reforma al tema pensiones. Y también les queremos comentar, durante la inauguración del Congreso Nacional de Municipalidades, la presidenta de Comunes y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, por el partido Arena, solicitó al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, aumentar, escuche usted, en un 2% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, mejor conocido como el FODES, que reciben mensualmente las 262 alcaldías del país. El llamado también lo hizo para el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Actualmente el FODES es del 8% de los ingresos del presupuesto general, es decir, 350 millones que el gobierno paga a través del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM. El aumento significaría cerca de 75 millones más. Algunos calculan que esto llevaría el FODES a un estimado de $500 millones anuales. Y el Tribunal Supremo Electoral cerró ayer el plazo para recibir de los partidos políticos las propuestas de personas que integran las juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales. Las juntas electorales deberán supervisar el proceso electoral para elegir alcaldes y diputados el próximo año. Sus miembros, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no deberán estar afiliados a los partidos políticos. Para el jueves se tiene previsto el tribunal hacer el sorteo de las juntas, que estarán integradas por 5 miembros, 4 que representarán a los partidos que obtuvieron más votación en las últimas elecciones y la quinta posición que se rifa entre el resto de los partidos. El siguiente paso para el tribunal será verificar que no estén afiliados. Bueno, y tenemos más información. Un total de 66.105 jóvenes que cumplirán los 18 años antes de las elecciones podrían inscribirse en el registro electoral hasta ayer, sacando su documento único de identidad. Sin embargo, solo lo hicieron 4.209. Esto quiere decir que 61.896 jóvenes que cumplen los 18 años antes del 4 de marzo del próximo año se quedarán fuera del padrón electoral y no podrán votar.
Tanto el Registro Nacional de Personas Naturales como el Tribunal Supremo Electoral suspendieron el proceso de incorporación de nuevos votantes al padrón. Solicitaron el DUI un total de 2.220 mujeres y 1.989 hombres. El plazo estaba habilitado desde el pasado 3 de marzo. Y algo que también finalizaba ayer, según el calendario electoral, son las coaliciones entre partidos políticos. Según la última información publicada por el Tribunal Supremo Electoral, se hicieron solicitudes para 4 pactos de coalición para diputados a nivel departamental y 42 solicitudes para coaliciones municipales en todo el territorio salvadoreño. Bueno, también estamos pendientes de cómo evoluciona, cómo se desarrolla la situación del clima. Irma está a punto de llegar a las Antillas y ayer lo último que me enteraba antes de dormir es que iba ya como categoría 4, exacto. Y bueno, realizará su recorrido, lo sabemos, en todo este sector del Caribe, Antillas. El ciclón prosigue sus fluctuaciones de intensidad mientras continúa su desplazamiento sobre el Atlántico rumbo al Caribe, ha informado el Centro Nacional de Huracanes. Así que cuidado con Irma, que ahí la vemos, es ese círculo rojo, es el 4º de la temporada ciclónica en el Atlántico y presenta vientos sostenidos que aumentaron a 215 kilómetros por hora. Así que bueno, habrá que tener mucho cuidado con Irma porque amenaza las Antillas y no solo eso, sino que la costa este de los Estados Unidos en la parte sur. Vamos a tener aquí la imagen del mapa y la podemos ver claramente cómo se encuentra todavía al norte de la zona de Venezuela, de las Guyanas, Trinidad y Tobago, pero los que están en realidad con mucho peligro y que han sido tomadas en cuenta también son estas Islas Vírgenes, Puerto Rico, donde podría pasar, y la ruta proyectada de Irma incluye todas las Antillas para llegar muy probablemente debilitada tal vez al Golfo de México, pero habrá que prestar atención porque dependiendo de lo que esté pasando en el Océano Pacífico y en la parte sur también del Atlántico, estos huracanes suelen fortalecerse también a la hora de llegar luego de gestionar todo este recorrido e impactar en la zona del Golfo de México, que es donde mayoritariamente hizo su daño Harvey. Exactamente el recorrido que les estaba mencionando. Si alcanzamos y nos fijamos acá, vamos a ver cómo ha ido evolucionando Irma, que pasó de categoría, bueno, de formarse como una depresión acá en la zona de Cabo Verde. Recordemos que todas estas vienen del cinturón ecuatorial que se forma acá en África. Todos los vientos del Sahara, increíblemente del desierto, es lo que termina formando estos ciclones, ¿verdad? Y luego, al combinarse el aire caliente que viene del desierto con lo frío del océano Atlántico, pues forman todos estos fenómenos que van desarrollándose y aquí no encuentran más nada que pura helada, porque es la inmensidad del océano, se van fortaleciendo, pasan, vea usted, de 1 a 3, se debilitó a 2, pasó a categoría 3 y luego aquí ha tomado fuerza y se ha convertido en un huracán categoría 4 y ahora desplazándose con mucho peligro hacia la zona de las Antillas, y esta es la proyección que se tiene de llegar justo como le mencionaba a la parte o de la Florida o del Golfo de México, que es donde suelen fortalecerse, así que habrá que estar pendiente. De momento esta es la ubicación de Irma, a punto de impactar las Antillas, categoría número 4, es el último registro que se tiene sobre pues la intensidad, la fuerza, la violencia que traen los vientos de este que es el 4º huracán de la temporada. Pero bueno, Lorena Mengíbar también tiene más información a nivel local del clima y los pronósticos. Adelante, Lorena. Nos comparte su reporte de tráfico. Adelante, Néstor. Bueno, compañeros, yo quiero mostrarles pues rápidamente acá el tráfico sobre el sector de la avenida Jerusalén. Acá nos encontramos nosotros muy cerca también de Redondel Masferrer, pero importante que vean que desde muy temprano acá el tráfico, pues al menos a esta hora fluye, no se ve mayores complicaciones. Estamos, por supuesto, todavía muy temprano, pero sí es importante que vean cómo está en este lugar, porque sabemos es una vía importante para conectar diferentes puntos de la capital, pero también quiero comentarles en cuanto a los accidentes de tránsito. Sí se han reducido, hay menos, al menos en el año 2017, menos de 504 accidentes menos que en el año 2016 hasta la fecha, en septiembre, una reducción de 3.4%. También en lesionados hay 356 menos, estamos hablando de que hay 6.140 personas lesionadas en accidentes de tránsito, pero la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito es cada vez más grande. Estamos hablando de que hay 813 personas fallecidas en accidentes de tránsito en el año 2017, habían 784 personas fallecidas en el año 2016 hasta el mes de septiembre.
son 29 personas más que han fallecido. Hace unas 2 semanas hablábamos de un incremento de un 2% en cuanto a las personas fallecidas en accidentes de tránsito. Con esta cifra que les acabo de mencionar, estamos hablando de un 3.7% de personas más que fallecen en comparación al año anterior. Entonces, a pesar de que menos accidentes, incrementan la cantidad de personas fallecidas, así que es importante tomar en cuenta este dato. Sabemos que las autoridades están preocupadas, que hacen tratan la manera de tomar medidas, pero no ha sido suficiente. Siguen los accidentes, siguen las personas fallecidas por accidentes de tránsito, compañeros. Bueno, Néstor, a este dato hay que agregarle que son más de 14.000 los accidentes que han ocurrido en este 2017. Y a estos datos, además, le tenemos que sumar otra situación que ocurrió en las últimas horas. Un accidente de tránsito se registró sobre la 75 Avenida Norte y la calle Almirador. Se trató de un conductor de un vehículo particular que impactó contra un triángulo separador y luego colisionó contra una valla publicitaria. En este accidente únicamente se registraron daños materiales. El conductor, identificado como Edgardo Rodríguez Herrera, de 22 años, resultó ileso. De acuerdo a la policía, el joven manifestó que se le presentó una emergencia familiar y no se percató del separador. Bueno, aquí son bien frecuentes los accidentes en esta zona. Es el final de la 75, o bueno, sí, donde la 75, si tú venís digamos, de donde están haciendo la construcción, por la Cárcava, ¿no? Sí. Si venís del semáforo de la prolongación de la Juan Pablo sobre la 75, llegás a un lugar donde pasás el mercadito y hay un triángulo donde tenés obligadamente que doblar a la derecha para tomar la calle El Mirador. En este sector, pues bueno, el caso de este chico es una emergencia familiar y eso seguramente lo descontroló, pero muchas personas a veces no ven este triángulo, que es ahí donde nos encontrábamos emplazados. Porque van muy rápido. Van muy rápido y a veces hay poca iluminación y terminan enterrándose en el triángulo. Sí, pero fíjate que hay un factor importante. La distracción al volante sigue siendo un problema muy serio. Es lo que continúa llevando estas estadísticas hasta el tope. Entonces creo yo que es importante que se le preste atención a esto. No se distraiga cuando usted maneja porque puede ocurrirle, digamos, un accidente. De pronto se te cruza alguien, de pronto ocurre algo que no estás, digamos, atento a lo que está ocurriendo en la calle, sino que vas pendiente de un teléfono, vas pendiente de otra situación dentro de tu vehículo y puedes terminar en una situación grave. Y yo creo que ese es un factor al que hay que hacer, digamos, un llamado todos los días, un llamado constante a las personas que manejan, a que lo hagan con mucha responsabilidad. Sí, nunca está de más hacer ese llamado de atención. Ahí veíamos estas imágenes de ese accidente de tránsito en particular que dejó, por fortuna, solo daños materiales, pero pues sí, también nos toca informar aquí constantemente de la cantidad de víctimas fatales que a diario se registran por los accidentes de tránsito y han dicho las autoridades, la principal causa es la distracción o la imprudencia a la hora de conducir, así que tómelo en consideración. Hacemos una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos enseguida. Seis de la mañana con 49 minutos. Continuamos a la expectativa de lo que ocurre en el tráfico. Vamos a algún enlace con la periodista Azucena Sandoval. Azucena, te escuchamos. Hola, muy buenos días, Manuel. Estamos en las inmediaciones del cuartel El Zapote, aquí en San Jacinto. ¿Cómo está el tránsito vehicular sobre este punto? Estamos viendo una arteria totalmente despejada aquí, en donde muchos ya sabemos que se suele congestionar. Si vienen, por ejemplo, desde la zona de San Marcos, si vienen desde los planes de Rendero, aquí es donde hay un congestionamiento que hoy no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque probablemente la habilitación de los dos carriles que van en ascenso, es decir, que vienen desde la zona de los planes de Rendero hasta este punto, que es la Plaza Dito Guarato, esto ha ayudado enormemente a descongestionar esta zona. Sin embargo, la otra, podemos ver que el tráfico está bastante lento, es solamente un carril que está de subida. Unidades de la Ruta 2 son las que circulan sobre este punto y los vehículos que se van a incorporar hacia la carretera Comalapa o siguen hacia los planes de Rendero. El semáforo contribuye de gran manera, no hay congestionamiento, no se hace congestionamiento, al menos eso se ha registrado desde el viernes de la semana pasada, que sobre este punto ya está bastante fluido. Esto, sin duda, es una ruta alterna para evitar circular sobre la zona de El Rancho Navarra. Ya lo podemos ver, Enrique lo está mostrando a aquellos amigos automovilistas que esta arteria está despejada sin mayores complicaciones. Esto es en las inmediaciones
Bueno, perdimos contacto con Azucena. Ahí teníamos la señal de Azucena Sandoval hablando sobre esto que decíamos es producto de la situación en Rancho Navarra, pero ella hablaba de tráfico fluido en la zona del cuartel Zapote, que digamos el tráfico es desviado de Navarra para ese sector y teníamos congestionamientos todos los días, pero hoy, contrario a esa situación que hemos visto en días anteriores, el tráfico está fluido, de acuerdo a lo que nos planteaba Azucena Sandoval. Bueno, y alcanzamos a ver ahí a través de las imágenes, por fortuna, ¿verdad? Pero muy importante, nosotros siempre hacemos el llamado porque son las 6 de la mañana con 51 minutos y a eso de las 7 también empieza a complicarse un poco, 7:30 de la mañana, bastante compleja la situación del tráfico vehicular. Le vamos a dar seguimiento y más adelante tendremos más enlaces con nuestros equipos para seguir monitoreando este tema del tráfico vehicular. Pero también queremos comentarle que en la actualidad las mujeres se van incluyendo poco a poco en trabajos que desde un inicio fueron considerados que únicamente hombres podrían desempeñarlo. Este es el tema del día, nos lo ha preparado nuestra compañera Marcela Rivera. Esto no solo es para hombres, esto es para las personas que en realidad tienen un corazón de altura. Precisamente eso es lo que impulsó a esta joven de 20 años que estudia primer año de licenciatura en enfermería a formar parte de Cruz Verde Salvadoreña, desarrollando actividades como instructora de primeros auxilios nivel intermedio. Abrimos boca, revisamos si no hay un objeto que pueda obstruir la vía aérea. Y rescates verticales que requieren mayor esfuerzo. Pues empieza desde el momento que tú dices quiero ser rescatista. Desde ahí empiezas a saber que te vas a enfrentar con cosas que psicológicamente tienes que estar bien cuerdo, se podría decir, de lo que querés. Ejercicio físico, bastante, se requiere muchísimo. A nivel nacional se contabilizan 195 rescatistas verticales, 170 son hombres y 35 mujeres. Cada año el género femenino se integra en este oficio. Siempre hay un asombro de parte de las personas, ¿verdad? En este caso serían los curiosos. Cuando ven una chica que está bajando, que se está poniendo el equipo, ya sea arnés, algún tipo de mosquetón, una figura de 8, siempre hay una admiración. Esta labor ha sido prácticamente dominada por el sexo masculino. Hoy la incursión de nuestras compañeras al ver también que ellas pueden, entonces se les da la oportunidad, se someten a las mismas pruebas sin tener consideración alguna, ellas las pasan con un éxito rotundo, por lo cual ellas tienen la vocación de querer ayudar desde las alturas. Los trabajos solo para hombres quedaron en el pasado. Ahora la fuerza femenina demuestra que lo único que se necesita es voluntad, que para Fátima, quien tiene más de 3 años trabajando como barbera, ya se está superando. Desde pequeña siempre me gustó cortar cabello. Sí puedo de ambos, de hombre y mujer, pero me llamó más la atención de caballero. ¿Por qué razón? Porque es un poco más complicado. Aparentemente se ve bien fácil utilizar la máquina, pero no, cuesta un poco, pero si a uno le gusta, uno desempeña su trabajo. Aunque según ella, por su condición de mujer no hace falta hombres que cuestionan la labor que desempeña, pues de 70 colaboradores que se registran en las sucursales, 5 son mujeres. Del inicio sí me decían, ¿por qué usted no está en un salón y está en una barbería? Llegó un momento donde me opuse, que la meta era romper la regla que en una barbería hubiera una mujer. ¿Verdad? Cada vez son más mujeres que están aprendiendo la técnica de barbero, pues de esto no es una cuestión de género, sino más bien una cuestión de técnica, y las mujeres se ven ahora más interesadas en poder aprender. Y pues nuestros clientes al inicio pues era como que, puchica, yo quiero que me atienda un hombre, pero al ver la calidad del trabajo de ellas, pues ya cliente que tocan ellas, pues cliente que se queda con ellas. Este fue el caso de Eric Martínez, que se convirtió en cliente fiel de Fátima. Excelente, ella es como mi barbero por excelencia, siempre vengo donde ella. Durante años las mujeres han sido objeto de discriminación que se refleja en muchos casos en el trato hacia su persona y la diferencia salarial. Ahora con la integración de la mujer en trabajos catalogados solo para hombres, los pensamientos sexistas aún continúan. Sociólogos establecen que para erradicar la problemática, un factor es que los hombres realicen trabajos para mujeres.
Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, ahí tenemos esto que está cambiando el panorama definitivamente en diversas áreas. Hoy encontramos mujeres mecánicas, encontramos mujeres en diversas áreas en las que antes no imaginábamos, mujeres taxistas, mujeres conductoras de transporte colectivo y creo yo que esto nos muestra que tienen igual o más capacidad que incluso que los hombres a veces para desarrollar estos trabajos. Aunque todavía hay una brecha ahí por romper, ¿verdad? Sigue llamando mucho la atención porque son muy escasos quizás los casos que todavía vemos de mujeres incluyéndose en trabajos antes considerados de hombres y se está demostrando, eso sí, la capacidad que se tiene, pero sí vemos esa brecha y prácticamente desde los inicios, es decir, desde la educación. Las niñas, ¿verdad? En muchas ocasiones no tienen la oportunidad de estudiar solamente por ser niñas, porque son las que deben quedarse en la casa y deben atender las labores del hogar. Qué bueno que esto está cambiando, muy lento, pero al menos se ven algunos avances. Y entre los trabajos en los que están incluyendo a las mujeres, nosotros podemos destacar, por ejemplo, para conducir vehículos de carga pesada y transporte público, ya hay mujeres, maestras de obra y construcción, también las hay, en la minería, también en otros oficios como policías y de servicio militar se ha incluido a las mujeres, al igual que pilotos de avión. Que son normalmente carreras que tenían más apertura con el género masculino, ¿verdad? Pero que finalmente qué bien que se están dando estas opciones. Pienso que en un pasado quizás nadie visualizaba o era impensable que una mujer se dedicara a desempeñar ese tipo de labores profesionales, pero qué alegre que también alguien que por vocación desea optar por este tipo de carrera tenga la oportunidad sin necesidad que nadie le diga no puede porque es mujer. Pues que sí. Así que eso es un avance ya, ¿verdad? De veras, y nos olvidamos que hace 70 años, que es muy poco, en algunos lugares las mujeres no podían votar, no tenían derecho a aprender a leer, ni a participar de política, ni demás, y poco a poco la educación, el acceso a la educación de las mujeres era limitado, y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de hace poco menos, mediados del siglo pasado. Exactamente, 1950 está como un año importante en la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? A poder influir en la toma de decisiones del país. Y realmente creo yo que en El Salvador todavía hablamos de un triunfo cuando una mujer logra un cargo en la Asamblea Legislativa. La historia de mujeres que han presidido ese órgano de Estado se reduce a 3, imagínate. Pero es porque llevamos poco tiempo, como te digo, 70 años, a algunos les puede parecer mucho, pero en realidad es muy poco. Cuando pensás que en el siglo XIX, en los 800, en los 700, todos los trabajos eran de hombres y la mujer era vista como algo aparte, como un accesorio, como se quedaba en casa nada más, como un objeto, y no tenía, tanto así que no tenía derecho ni a opinar, ni a leer, ni a escribir, ni a votar, mucho menos, ni a acceder a educación. Entonces todo esto ha cambiado en los últimos 70 años y ahora pues vemos que vamos a llegar a una normalidad en la cual una mujer puede ser conductora de un tráiler y un hombre puede echar pupusas y tortillas, ¿no? Como lo hemos visto también ya. Sí, totalmente. Exactamente, bueno, y les decía que se considera un logro cuando una mujer, digamos, es elegida para tomar un puesto en el que hay que, digamos, influir mucho en la vida nacional. El caso de la nueva presidenta de la Corte de Cuentas de la República, muchas organizaciones han dicho, bueno, mire, por primera vez una mujer va a presidir esta institución. El caso que te decía de la presidencia de la Asamblea Legislativa también, podemos contar con los dedos de una mano y todavía nos sobran para hacer, digamos, un recuento de las mujeres que han estado al frente de esa institución. Entonces, creo yo que es importante tomar en cuenta diferentes aspectos que han hecho cambios. Las leyes exigen ahora que la participación política tenga, digamos, un porcentaje importante de mujeres, aunque a veces algunos partidos lo cumplen en cierta medida y otros no. Y con los dedos de la mano las mujeres que han sido presidentas en Latinoamérica, de países. En El Salvador, ¿cuándo? En Estados Unidos, ¿cuándo? Ya llegará ese día que tengamos una mujer presidenta. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos hablando de este tema que mantiene en vilo a los Dreamers, a los que se llaman los soñadores en Estados Unidos. Hay salvadoreños dentro de esta cantidad. Así que con eso regresamos.
Bueno, estamos dándole seguimiento a la información que se genera en cuanto al tráfico en esa mañana de día martes. Son ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Ahí cada puntito que usted observa en este mapa es una indicación de que el tráfico está complicado. Y eso es lógico, estamos sobre la hora pico del día martes, 7:20, y esto se va a prolongar por lo menos hasta eso de las 9:30 de la mañana, de acuerdo al comportamiento que tenemos habitual del tráfico todos los días. Estamos sobre la zona de San Salvador, complicadísimo prácticamente en todas las arterias. Y bueno, reiterar que esto es gracias a los usuarios de esta aplicación que comparten sus reportes, que nos hacen saber que está pues congestionado prácticamente todo San Salvador. Tómenlo en consideración y siempre la recomendación es salga mejor temprano de su casa y así se evita cualquier retraso para llegar a su destino. Pero bueno, vamos a ver dónde está Gerardo Borja con la unidad motorizada para que también nos comparta su reporte desde el lugar de los hechos. Gerardo. Gracias, Celia. Muy buenos días. Gusto saludarlos nuevamente, compañeros. Les voy a comentar, en este momento hemos dejado la motocicleta estacionada. Ya que ustedes ven en las imágenes, no se puede circular en este momento en el Boulevard Sur. Mi compañero Manuel Velázquez les va a mostrar las imágenes de un bus que viene en sentido contrario ahorita, queriendo hacer todo lo posible por poder avanzar, poder circular. Lamentablemente hay un caos vehicular, exactamente las personas que vienen de la Quinta Avenida Sur y las personas que se conducen del sector de la autopista Los Chorros buscando el Boulevard Sur, bastante complicadísimo, carros totalmente detenidos, incluso gestores de tránsito del BMT sin poder hacer nada, lamentablemente, debido a la carga vehicular que se encuentra en este momento. Pueden ver, ahorita el bus ya ciertas personas están ayudando a que pueda incorporarse al Boulevard Sur y poder seguir su marcha. Lamentablemente, miren, lo está haciendo en sentido contrario, no lo debería de ser así, pero es la misma necesidad que sienten algunos conductores que llevan tarde con su tiempo, igual los pasajeros que se dirigen a diferentes puntos. Esas son las imágenes que les tenemos y los dejo con ellas, compañeros, en el estudio. Bueno, ahí tenemos, digamos, en el terreno lo que estábamos viendo en la aplicación en la que nos mostraba el mapa y que nos indicaba que el tráfico está complicado por ser una de las horas de mayor movimiento, 7 de la mañana con 23 minutos, y podemos verificar efectivamente que el tráfico está colapsado en algunas áreas del territorio nacional. Ahí tenemos el Boulevard Sur en la zona de Santa Tecla, que vemos que prácticamente van a vuelta de rueda los vehículos moviéndose. Detenidos dirigiéndose hacia la zona del redondel Utila también, donde es muy complicado, y también hacia la carretera de Santa Tecla. La aplicación en Waze nos mostraba parte de San Salvador. Bueno, ahí hay presencia, mira, de los gestores del BMT, esto ya es una nota positiva. Sin embargo, pues poco ayuda también a veces cuando la carga vehicular es demasiado y sobrepasa la capacidad misma. O cuando los conductores también no colaboran, porque pues también suele suceder que no respetan a las personas que están trabajando como gestores del BMT. Importante tener en estas circunstancias mucha paciencia, ceder el paso, manejar la defensiva. Esos consejos nunca está de más, se los podríamos repetir todo el día para poder todo el tiempo evitar esos accidentes de tránsito. Pero bien, ahí lo importante es que si usted debe transitar por esa zona, si no hay ninguna vía alterna en esos momentos, que se llene de mucha paciencia y que bueno, de a poco van a ir a pudieran avanzar para poder llegar a su destino. Por el momento ya va mejorando la situación. Exactamente, yo creo que esto se mantiene así durante toda la mañana, al menos entre las 7 y las 9, lo que va a encontrar uno es tráfico. Tráfico definitivamente que nos indica que el parque vehicular ha crecido, digamos, de una forma desmesurada, y también una situación que a diario hace más difícil circular por Santa Tecla, por San Salvador, e incluso también tenemos reportes de tráfico en la zona oriental sobre la Roosevelt y también en la zona occidental en el centro de Santa Ana. Siempre hay problemas ya de tráfico por la cantidad de gente movilizándose a ciertas horas. Así es, por todas partes. Y bueno, hay que decir que el Boulevard... Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar de diversos temas que están en manos de la Asamblea Legislativa. Pero como siempre les invitamos a ustedes que sintonicen lo siguiente porque tenemos algunos hechos en contexto. El gobierno ha presentado su tercera propuesta de reforma al sistema de pensiones. La nueva propuesta mantiene elementos de las dos propuestas presentadas anteriormente, como la creación de un fondo colectivo al que se sumará el 5% de los impuestos colectados cada año. También aumenta, al igual que las otras dos, en 2% la cotización. La coordinadora del grupo parlamentario del FMLN dice que en lo planteado, además, se le ponen límites a las pensiones del lujo,
no serían mayores a los $2.000, no como las de $6.000 que existen actualmente, enfatizó. Con el presidente del partido Arena hablamos de pensiones y él insiste en que se debe estudiar la propuesta presentada junto a Gana, PCN y PDC. Una propuesta que protege el ahorro de los trabajadores, que mejora las pensiones de los pensionados y algo importante, que le ayuda a reducir la carga fiscal al gobierno. Y evita que caigamos en impago, porque algo que es importante, Manuel, en un mes, si no se hace algo, si no se reforman las pensiones, si no se toman medidas, ya vas a ver que en un mes va a estar diciendo el gobierno caímos en impago por culpa de otros. A medida los días pasan, la presión para que se agilice la reforma al sistema de pensiones crece. Estas imágenes fueron captadas este lunes. Organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas de una de las administradoras del Fondo de Pensiones, exigiendo cambios al sistema. El gobierno dice hace lo propio, aunque espera que agilicen los estudios de la reforma integral en la Asamblea Legislativa. El presidente volvió a acusar al partido Arena de bloquear finanzas y tratar de asfixiarlo para obligarlo a recortar el gasto social. Solo entre este mes de septiembre y octubre, en el caso de las AFP, hay que pagar 91 millones. ¿Qué significa eso? Que los 9 millones de recortes son apenas el 10% solo de uno de los compromisos que el gobierno debe de subsanar. Pero aparte de los temas hacendarios, a la agenda de la entrevista de hoy se suman declaraciones del fiscal general de la República, quien asegura ha sido amenazado de muerte e incluso se le dio un plazo para salir del país. Instituciones que van a salir más afectadas es Casa Presidencial, que va a tener que dejar de su presupuesto alrededor de $3 millones. Y además también el Ministerio de Hacienda, que va a dejar también de percibir alrededor de 3 millones. Ningún otro gobierno ha tenido tantos fondos y todavía la gran pregunta es ¿a dónde está esa plata? Porque tienen mucho más impuestos, pero vemos que están recortando subsidios, vemos que que no le están pagando a proveedores, ven que tenemos las escuelas en abandono, vemos que no hay medicinas en los hospitales. Lo que sí vemos, y la verdad que nos sorprende a todos, que a pesar que están todas esas deficiencias, sí tienen plata para invertir millones en una campaña que lo que está haciendo es engañar a la población. El fiscal también arremetió en su última aparición contra el juez que ventiló el caso Tregua, asegurando que es un funcionario cuestionado y que incluso fue quien puso en libertad a un cabecilla de pandillas. Con estos temas iniciamos la entrevista de Hechos AM, correspondiente a este martes. Y como se los anunciábamos, se encuentra con nosotros la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara, a quien saludamos en este día martes. Bienvenida, diputada. Buenos días, Manuel, y un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Diputada, nos interesa que profundicemos un poco en este tema de la nueva propuesta que ha enviado el gobierno en cuanto a reforma de pensiones. Sería la tercera, pero me gustaría que tal vez nos diera cuáles son los elementos novedosos que tiene respecto a las propuestas que se hicieron anteriormente y qué lo podría distinguir, digamos, a este nuevo proyecto del resto de propuestas que se han hecho en cuanto a reforma de pensiones se trata. Bueno, mire, quizás en primer lugar aclarar algunos elementos de la presentación que nos hacía. El mes de octubre vence un pago que es de abono a capital e intereses de la deuda que se tiene por haber pagado a lo largo de 11 años pensiones, es para eso. Es distinto a la necesidad de reformar la ley para asegurar que en el mes de octubre se puedan pagar las pensiones, o sea, son dos deudas diferentes. Sí. Es importante aclararlo. Segundo, la propuesta presentada por el gobierno en su segunda versión toma elementos diferentes y lo que busca es quitar aquellos elementos criticados antes sobre la propiedad del ahorro. Por lo tanto, protege el ahorro del cotizante, iría una parte a un fondo colectivo y una parte a su cuenta individual, y a la hora de jubilarse se sumarán ambos ahorros. Como consecuencia, de acuerdo a los datos de la superintendencia, tendría una pensión mejor. Esto la hace diferente
de la propuesta de las AFPs presentada por otros partidos que quitan el 5% del ahorro, pero no se lo devuelven a la hora de jubilarse, sino que queda como una aportación solidaria a la deuda previsional. Igual, en el caso de la propuesta del gobierno no hay ningún cargo a los jubilados, y en la propuesta de las AFPs se le carga entre el 10 y el 3% a los jubilados actuales. En el caso de la propuesta del gobierno se disminuye la comisión de 2.2 a 1.5. Esto es un impacto importante porque todo eso va al ahorro. Se hace transparente el cargo que todo el tiempo ha tenido el Estado en el sostenimiento de este sistema privatizado, al expresar con claridad que el 5% de los ingresos tributarios de cada año irían a ese fondo colectivo, con lo cual pues se le da un soporte. En todas las propuestas hay un incremento a las cotizaciones, que también la del gobierno la recoge, y se le pone un límite a las pensiones que es de $2.000. Esto representa una variación a lo que dejó el gobierno de Arena con estas pensiones privilegiadas a través de un decreto 100 que igualó los derechos de unos y otros, teniendo distintos componentes los trabajadores del sector privado, un marco de cotizaciones distinto al que habían tenido los trabajadores del sector público antes de la privatización. Estas son como las diferencias. El resultado, y en lo que el presidente ha estado empeñado, el presidente Sánchez Serén, es en que un tercero analice la fortaleza actuarial de esta propuesta para ser presentada tanto a los dueños de las AFP, que son en esencia los que pagan esta campaña de mentiras para mantener un privilegio de ganancias, y ojalá que con ello también los diputados de todos los partidos apoyen esta reforma. Ese es el sentido, y ayer la presidenta de la Comisión de Hacienda nos explicaba que el próximo lunes el ministro de Hacienda llegará a explicar el informe de la firma actuarial sobre esto, y después empezaremos como comisión a discutir artículo por artículo con las variantes distintas que han sido propuestas tanto por el gobierno como por el resto de propuestas que han sido presentadas a la Asamblea. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, también daba declaraciones respecto al tema pensiones, y él decía de que los partidos de oposición, Arena, Gana, PCN y PDC, tienen los votos para aprobar una reforma, decía, pero le interesa que esta reforma sea, decía, de forma consensada con todos los partidos políticos, porque decían que lo que se quiere evitar es un veto presidencial. ¿Cómo ve usted el panorama, diputada, considerando los diferentes puntos de vista que existen respecto a un mismo tema, el tema pensiones? Me parece maduro que piense que es necesario discutir, y nosotros agregamos a eso entre todos, y nosotros agregamos que hay que conocer el impacto financiero de una y otra versión de propuesta, y eso es lo que un tercero nos asegura, y es por lo que se ha pedido este compás, que no ha sido ni tan largo, pero tampoco se puede hacer de un día para otro, para que el próximo lunes conozcamos el análisis del impacto económico. No es un problema de votos, así se hizo la privatización y hoy estamos pagando las consecuencias de decisiones que no tienen soporte informativo, ya no digamos actuarial, sino aritmético y de simple suma, ¿verdad? Por ejemplo, eso de haber dado certificados complementarios de traspaso, que lo hizo bajo el mandato de Flores,
o la reforma del decreto 100, que creó condiciones de privilegio y que algunos analistas de derecha han llegado a afirmar que ese solo decreto representó un endeudamiento de 14.000 millones para el Estado. O sea, un subsidio público al sector privado de 14.000 millones en deuda, por supuesto. Esas decisiones arrebatadas solo por tener los votos no es lo aconsejable en unas circunstancias como las que tenemos. Y por eso es bueno que discutamos todos. No es un problema nomás de amenazas de veto, sino de la racionalidad de las decisiones. Ahora bien, la nueva propuesta ya está en manos de, en este caso, de Eduardo Melinsky, que es el actuario que está haciendo los estudios. ¿Ya se le ha presentado a él también para que haga los estudios? Ya tiene varias semanas trabajando y su resultado creo que ya está, y es lo que conoceríamos en la Comisión de Hacienda el próximo lunes. Ahora bien, pero revisemos algunos puntos de la nueva propuesta. Según tengo acá en mi documento, dice, la nueva propuesta permite mantener el fondo colectivo con un 5% del presupuesto general de la Nación, aunque al igual que las anteriores propuestas se elevaría un 2% la tasa de cotización. Además, congelaría las pensiones, las que se denominó en determinado momento las pensiones de lujo, que son, digamos, las que alcanzan hasta $6.000. ¿Cuáles considera usted que son, digamos, esos puntos que considera clave de esta nueva propuesta que los ciudadanos que están interesados en el tema pensiones deben conocer y deben entender sobre todo? El efecto es que su ahorro aumenta y en consecuencia la pensión de los futuros, como usted, que no se está jubilando hoy sino a futuro, tendría una mejora comparada con la que existe hoy y con la que propone las AFP. Si aprobáramos la propuesta de las AFP, digamos que su pensión de hoy comparada con esa reforma disminuiría 32%. Y eso ya lo presentó la Superintendencia del Sistema Financiero, el primer análisis comparativo de lo que es el hoy y la propuesta de Asafondos. Ese estudio ya fue hecho y está claro que disminuye la pensión en el futuro a los trabajadores. O sea que es algo que debe alertar a todos los trabajadores activos que estamos cotizando, y más para los que cotizan en el sistema privado. Ahora bien, ¿qué piensa usted cuando hay publicaciones de algunos de los actores que están participando de esta discusión del tema pensiones y dicen y señalan a las propuestas que presenta el gobierno de confiscatorias? Porque una vez más vimos hace unos días una publicación en la que señalaba, decía, todas las propuestas presentadas por el Ejecutivo son confiscatorias. Hay una sola explicación a eso. Quien ha estado acostumbrado a ganar, porque es tomarse la quinta parte de su cotización cada mes, esos que ganan tanto, 7 veces más que la banca, que se llaman AFP, es con quienes tenemos que hablar, pero son los que pagan la campaña de mentiras. Y la derecha, que tiene una visión más ideologizada de lo privado y un rechazo y una instrumentalización de lo público, pues quieren proteger sus ganancias. Son miles de millones los que se han ganado. Son, bueno, si usted de cada $100 le quedan 20 a la AFP, y a la hora de retirarse, de recibir su pensión o su devolución, también vuelven a ganar. Entonces no quieren soltar la ganancia ni disminuir la ganancia. La propuesta del gobierno no los elimina del mercado, siguen manejando el proceso, pero no quieren dejar de ganar en la proporción que lo han venido haciendo. ¿Considera usted, diputada, que hay plazos fatales para aprobar la reforma al sistema de pensiones? Bueno, la fatalidad la tenemos desde que quebró, ¿verdad? Y que le ha venido siendo remendada con distintos fondos, con préstamos en bonos, como lo hizo Arena, con fideicomiso, como lo hizo Arena, y hoy tenemos que buscar una reforma que asegure que en octubre los jubilados que reciben $220, $200, los puedan seguir recibiendo. Desgraciadamente, pues existe una gran parte de esa masa que es necesaria cada mes para pagar pensiones, que paga pensiones indebidas, inmerecidas e indebidas. Es una injusticia que no podemos corregir porque
de acuerdo a los criterios generados por la justicia constitucional, ya son derechos. O sea, si un determinado señor o señora tienen ya pensiones de $4.000, aunque no cotizaron para eso, porque así se los regalaron en los gobiernos de Arena, pues no se las podemos tocar, desgraciadamente. Ahora bien, ¿qué le dice usted al jubilado que está tal vez sintonizando el programa y que sabe que se anunció hace unas semanas y se dijo, y que el mismo presidente de la República dijo y fue claro, al decir que habían hecho los arreglos pertinentes para pagar las pensiones de agosto y septiembre? Sí. Pero seguramente está la expectativa de qué va a pasar después. Bueno, yo creo que eso que acabamos de ver de las expresiones de los trabajadores frente a las AFP son una reacción de la gente trabajadora. Quizás insuficiente todavía, porque creo que hay demasiada confianza en que el presidente ha venido resolviendo siempre, cada vez que la población más necesitada está en riesgo, tenemos un gobierno con alto sentido social y de responsabilidad que siempre busca que, aunque haya bloqueo de la Sala de lo Constitucional y de Arena a los fondos públicos, mantener los programas sociales y en la medida de lo posible ir aumentando esos beneficios y confiados quizás mucha gente en que habrá una solución. Hay, a mi juicio, insuficiente opinión pública demandando la reforma correcta, no la que le quita una parte al jubilado y el 5% al cotizante. Esa reforma no es la conveniente y nosotros lo hemos sostenido con claridad. No resuelve tampoco el problema de las obligaciones del Estado, quiere decir que le castigan al trabajador y encima de eso los problemas de las finanzas públicas seguirían exactamente igual. ¿Esperarían ustedes una reacción más enérgica o por lo menos más participante de la ciudadanía en ese tema? Yo creo que es necesaria, porque son sus intereses. Aquí la sala, cuando quitó primero el decreto 479, que permitía pagar las obligaciones de este año, y después cuando declara que no se puede aumentar del 45 al 50 las obligaciones de prestar al FOP por parte del Fondo de Pensiones, es la sala la que creó esto, es Arena la que ha demandado esto para generar una crisis política de que llegado el momento en el que no haya una solución, la inconformidad sería masiva. Ahorita la gente pareciera no darse cuenta, pero la responsabilidad de los diputados y diputadas de todos los partidos es grande y el tiempo es corto para dar una respuesta apropiada que no castigue el interés de los trabajadores y proteja de seguridad a los pensionados de hoy y de mañana, que van a tener siempre un mecanismo seguro que les permite ese pago. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más temas que conversar esta mañana con la coordinadora del Grupo Parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Volvemos. Continuamos esta mañana conversando con la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara. Estamos hablando del tema pensiones y hay aspectos que me parece importante, diputada, que aclaremos respecto a situaciones que se han dicho. Entre todas las propuestas que se han presentado, siempre hay unas que ofrecen un porcentaje mucho mayor. Me recuerdo yo cuando la gente de Gana lanzaron como partido su propuesta de reforma al sistema de pensiones y ellos ofrecían hasta el 70% del último salario que el trabajador había devengado. Sin embargo, la realidad nos indica que esta situación, a veces esos porcentajes no son tan apegados, digamos, a lo que los números nos dan. ¿Qué nos podría decir usted respecto, digamos, a las diferentes tasas de reemplazo que ofrecen las diferentes propuestas? Para llegar a eso tendríamos que tener un sistema estatal, ¿verdad?, solidario, o como llaman otros, de reparto, donde no importa cuánto cotizó, sino que está asegurado el beneficio que usted va a tener. Pero aquí el beneficio tiene que ver con el ahorro que usted tenga y con lo que en intereses devengue su ahorro. Si su salario es bajo, su ahorro es poco. Y por lo tanto, y tampoco los intereses. Y de paso, le quitan la quinta parte en comisión, entonces su ahorro es menor. Entonces es una mentira y es, digamos, fuera de
perdón que lo diga así, pues con esa palabra, mentira, porque no está sustentado en que cotizando lo que se cotiza, pagándole a las AFP lo que se les paga, y no siendo un sistema de reparto, usted pueda tener una garantía de devolver el 70%. Eso tiene el INPEP, pero usted cotiza y ese es el fondo. Todavía los 10, 12 mil activos que quedan cotizando, o quedamos, porque yo también cotizo en el INPEP, para el INPEP, tiene un beneficio definido. Esos son los sistemas de reparto. Pero aquí, en el 1996, se optó por esta mixtura que la vinieron deformando de un sistema privatizado que depende en buena medida de la solidaridad del Estado, porque es el Estado el que está pagando la pensión mínima y lo vitalicio de las pensiones. Es el Estado, por lo tanto depende de la solidaridad, pero la estimación a la hora de retirarse está definida en la ley y no le da un beneficio definido. Muy bien, esos son aspectos importantes que creo yo que las personas tenemos que entender. Los futuros jubilados o los futuros retirados en este país, tenemos que entender cuáles son las posibilidades reales que tenemos de lo que se nos puede dar a la hora de que concluya nuestra vida laboral. Y esos son aspectos comprendidos dentro de las propuestas, pero que a veces pasa desapercibido en medio de todo lo que se dice del tema de pensiones. Lo más importante en esto, Manuel, es la vida laboral. Y a propósito, pues el Banco Central, el Ministerio de Economía nos informan que en el último tiempo han aumentado más o menos 6.000 empleos en el sector privado y que sin embargo en el público se han disminuido en cerca de 3.000. Pero la remuneración es la madre de la jubilación y no venimos de un pasado, y los que se están jubilando hoy vienen de un pasado con salarios muchísimo más bajos que los que hoy se tienen, especialmente en el sector privado, donde es después de casi 25 años que logramos una mejora del salario mínimo. Y si hubiera crecimiento de los trabajadores, pues el fondo también sería mayor. Incluso este problema que tenemos de topar con el 45%, tendría más vida, pero el defecto estructural del modelo privatizado, ese no lo cambia por nada. Y es por eso que yo comprendo cómo algunas organizaciones laborales dicen, si apoyamos la propuesta del gobierno como una salida que asegure las pensiones, pero seguimos mirando en el horizonte que debe haber un momento de un cambio de fondo en el sistema de pensiones. O sea, ellos ven en el horizonte el sistema de reparto. Muy bien, diputada, hay aspectos que usted nos aclaraba al principio y nos decía que está la discusión de la reforma, que es un tema que digamos, va a ocupar muchísimo tiempo en la Comisión de Hacienda, pero también hay otros aspectos como el pago de la deuda previsional que se vence hoy en octubre. ¿Estamos a las puertas de un impago nuevamente, diputada? Bueno, mire, desde que tenemos este bloqueo sistemático a las finanzas, ese es un riesgo permanente, que el gobierno y la mayoría de diputados que hemos sido más responsables con el país hemos impedido que el propósito de ver sucumbir al pueblo no se materialice. Venimos luchando y yo esperaría que de aquí al mes de octubre tenga identificado el órgano ejecutivo de dónde recortar para pagar los 91 millones del FOP. Pero más importante es que la Asamblea haya definido de dónde se pague las pensiones. Las pensiones no es un asunto, lo desestatizaron en apariencia, pero crearon al Estado un cúmulo de deuda, ¿verdad? En teoría, las pensiones las debe pagar las AFP, son ellos los que reciben las cotizaciones, pero es curioso, ya va a venir el tiempo en donde la mayoría de los antiguos no estén los que son cotizantes de este modelo y las AFP serán las responsables. Y por eso es que ya empezaron a pagar las primeras y la gente ha empezado a darse cuenta
que no es la maravilla que le ofrecieron en los años 96, de que su pensión sería mejor. Las cartas que recibimos, especialmente de mujeres que se han jubilado, demuestra con claridad la diferencia de un modelo privado comparado con lo que fue y siempre pagó el sistema público. Ahora bien, junto al tema pensiones hay otros temas, diputada, que están en la agenda nacional en esos días. Escuchábamos ayer declaraciones que daba el fiscal general de la República. Él decía de que había sido amenazado de muerte y que incluso se le había dado un plazo para salir del país. ¿Cómo ven ustedes toda esta situación que está ocurriendo en torno a la Fiscalía General de la República y en torno a la persona de Douglas Meléndez en sí? ¿Cómo ve esas declaraciones que él hace y dice, bueno, me amenazaron, incluso a mí y a mi familia, y me decían que tenía que irme de El Salvador? ¿Cómo toman ustedes desde la Asamblea Legislativa y desde el FMLN esto? Yo lo lamento y creo que él tiene las herramientas de investigación para que deduzca y vaya a fondo en quienes hayan producido semejantes amenazas. Porque si ya es un delito amenazar a cualquiera, pues hacerlo con él, que es la persona responsable de la investigación y de iniciar todos los procesos penales y de otras responsabilidades, pues tiene nuestra solidaridad para investigar y sancionar a quienes hayan provocado semejante amenaza. Nosotros eventualmente pues vivimos en un mundo que no solo aquí, en cualquier lugar, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, lo vemos en España, en Alemania, en todas partes. La conducta delictiva es algo que es un riesgo permanente ante el cual estamos todos y todas, y que el Estado debe ir mejorando los mecanismos para perseguir y sancionar estas conductas delictivas. Yo creería, eventualmente, a veces del fiscal hemos tenido, y nosotros no hacemos de esto para decir declaraciones públicas, sino que simplemente tomamos y agradecemos a él cuando eventualmente nos informa que ha escuchado planes de atentar contra algunos de nosotros. Y cada vez que lo ha hecho, pues se lo agradecemos, y lo que hacemos es tomar las medidas de precaución, ¿verdad? Y creo que es algo más de su función que hace para prevenir el delito. Yo creo que en este caso, que es su persona la amenazada, pues debe de ponerse todos los mecanismos que sean necesarios para investigar y sancionar, acusar en debida forma a quienes hayan producido esas amenazas. Ahora bien, el fiscal hablaba también respecto a lo que ha estado ocurriendo con los elementos de la Policía Nacional Civil, los elementos del Ejército que han sido atacados por estructuras criminales, y él decía que tendría que haber una reacción mucho mayor respecto ante esta situación. Ustedes desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo ven lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública con esos ataques directos a quienes están trabajando en proteger a la población? Pues estamos en primer lugar solidarios con las víctimas, no solo los agentes de la policía o del ejército, sino en general con las víctimas de la población que sufren ataques de la delincuencia. Y al respecto, pues la Asamblea ha sido parte de esos espacios junto con la Fiscalía y a veces con algunas instancias del órgano judicial que, convocados por el órgano ejecutivo, hemos identificado las medidas legales que son necesarias para darle más herramientas, más recursos a las instancias que persiguen el delito. Y algunas de ellas, yo calculo que no tenemos menos de 15 decretos relacionados con esto. Si el señor fiscal identifica, él, las autoridades de seguridad, y discutimos qué cosas más hay que hacer, pues yo no dudo de que vamos a respaldar decisiones que estén bien pensadas, articuladas en el plan que se ha venido ejecutando y que tiene como resultado un combate frontal con resultados evidentes, y dentro de ello las medidas que van en auxilio de las familias afectadas, ¿verdad? La PNC tiene hoy un sistema, el Ejército también, y es parte de las medidas que el presidente Sánchez Serén creó, de crear fideicomisos para ayudar a los hijos de los policías,
a las viudas, a los familiares de los policías, becas para los hijos. Nosotros no quisiéramos becados, queremos más bien a los agentes combatiendo. Pero si una circunstancia de estos afecta a alguno de la corporación policial, es bueno saber que el Estado tiene esos mecanismos. Hemos visto algunas noticias criticando la no aplicación y hemos tenido la explicación de que no hay, de que había un cambio de patronato y que eso es lo que ha hecho que demoren la aplicación de las medidas de auxilio que están previstas por el Estado, que tienen el respaldo, la iniciativa del presidente Sánchez Serén, el respaldo de la Asamblea Legislativa, que tuvo a bien reforzar los fondos de esos fideicomisos, tanto para el Ejército como para la policía. Aparte, pues también como parte de ese plan, hoy los agentes de la policía tienen chalecos, tienen mejores uniformes, tienen sistemas de radio mejores que antes. O sea, pudiéramos, y creo que vale la pena que sea el director de la policía quien un día explique cómo ha cambiado no solo la remuneración del agente policial del 2009 a la fecha, sino las condiciones en las que laboran. Y debiera mejorar si aprobáramos, si Arena diera los votos para los 100 millones que hacen falta, que le aseguran a la Policía Nacional Civil combatir científicamente el delito, equiparse y tener sedes más dignas. Muy bien, diputada, le queremos agradecer como siempre que nos acompañe aquí en este espacio de la entrevista de Hechos AM para hablar de estos temas que están en las agendas informativas y que tienen, digamos, un punto de resonancia en la Asamblea también. Muchas gracias, Manuel, y un saludo a todos y a todas. Esperamos estar a tiempo antes de octubre, resolviendo adecuadamente el beneficio de los trabajadores este problema de las pensiones. Muy bien, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña en esta mañana.